Y tengo que confesar, por último, que posiblemente me empeñé en corromperlos para que, despojados de su candor, enlodados, se acortara la distancia que los separaba de mí, pues sentía celos de ellos, de su belleza, de su diafanidad, y quería que sus almas se volvieran gibosas como mi condenado cuerpo, con lo cual estaría menos aislado en mi singularidad deforme. ¿Cómo era yo a los 17 años? Demasiado bien sabía cómo era físicamente, pero por dentro, en lo recóndito, en lo arcano, en lo esencial, en lo que se elabora en las fraguas más íntimas, no conseguía definirme aún. La muerte impía de Girolamo había acentuado el desequilibrio congénito del inestable Pichino Orsini, quien a través de ella había percibido las fruiciones de la impunidad y las que resultaban de su nueva jerarquía de Delfín de Bomarzo, a quien todo se le debía y toleraba. Avanzaba, ciego, destrozando, ocultándome de mí mismo entre las ruinas, como si la pureza fuera un espejo que había que romper para no ver reflejadas en su serenidad mis malditas obsesiones. Combiné la profanación, aleccionado por Silvio, con un pretexto valiéndome de mi autoridad. Envié a Mauricio a Rieti por el día y no bien partió a la siesta, invité a los mellizos a que visitaran con nosotros las tumbas etruscas del lado de Piamiano. Picaba el sol y allá fuimos, aprovechando que en el palacio y en el pueblo dormía la gente y que no tropezaríamos con intrusos. Nos abrazábamos furtivamente en el camino, riéndonos, descalzándonos para hundir los pies en el agua, comiendo frutas del cesto que llevábamos. Encendimos una antorcha para iluminar la oscuridad fría del sepulcro. Sentíamos pegados contra nosotros temblar a los mellizos de miedo, de inquietud, de espera. Alrededor, las fragmentarias pinturas de los héroes desnudos nos contemplaban con sus ojos carcomidos que la humedad leprosa tornaba más irreales. Lo mismo que en la capilla de Benozzo Gozzoli, plásticas figuras me rodeaban en el subterráneo con su quieta morbidez, y ahora las dos escenas se superponen y complementan en mi memoria por virtud de esas decoraciones distintas y análogas, como indicándome que en el Renacimiento hasta los sucesos abominables, si no se justifican en sí mismos, por lo menos como parte de la cresta de una gran ola triunfal que cubre todos los actos y amalgama en su promiscuidad lujosa a lo culpable con lo glorificador. Pero en el palacio florentino, la cabalgata de los Reyes Magos, testigo de mi angustia Nobel frente a Nencia, había puesto al episodio un marco refinado de áurea cortesanía. Los frescos primitivos de Etruria intensificaban con su rudeza ritual y brutal el frenesí de la violación. Y lo que destaca cuán rápido fue mi progreso en esas lides es que mientras que entre los dioses mundanos de Florencia yo había sido el poseído, fui el posesor entre los dioses impetuosos de Bomarzo. Huían por los muros de la necrópolis las arañas, las bestiazuelas silenciosas. Un sapo se hinchaba en una esquina. Como estas son las memorias sinceras de un señor cautivo del diablo y no una novela pornográfica, aunque no sé de qué modo la clasificará la imprevisible censura actual, no abundaré en pormenores. Solo diré que, por la expresión espantada de los mellizos, me percaté, cuando caímos en la tierra húmeda, de que me había equivocado al pensar que ya estaban sazonados para la aventura definitivamente. Sus pupilas iguales se dilataron por igual en el penumbroso reducto que la muerte regía, y diré que sus cuerpos magros, color arena, de caderas enjutas, eran tan iguales que costaba reconocerles a la escasa luz. Al aflojar el enlazamiento, ambos escaparon como dos animalitos, y Silvio y yo quedamos tendidos sobre la tierra. Apagóse la antorcha y las arañas, una a una, regresaron a la paz de los rincones, a tejer de nuevo, encima de los rostros inmutables de los etruscos, sus velos de bruma. No contábamos con lo imprevisto, que, por lo demás, suele producirse en estos casos en la misma forma que aquella vez. No contábamos con que Messer Manuzio Martelli, amodorrado por los vapores de la siesta, a la cual renunció con 1000 suspiros, olvidaría ciertos papeles imprescindibles para sus transacciones en Rieti, y tendría que volver grupas al caballo cuando ni siquiera había alcanzado a Narni. Mientras buscaba los documentos en sus gavetas, llegaron a la casa del escudo furtivamente Porcia y Juan Bautista. Su desorden, sus lágrimas, su rubor, fueron más elocuentes que sus balbuceos contradictorios.
En escasos minutos Messer Manuccio los obligó a confesar. El buen hombre quedó anonadado por el horror. Jamás se le había ocurrido que algo así pudiera acontecer por culpa de sus amos. Ni siquiera había imaginado, en su sencillez limitada, que cosas así sucedieran. Si en alguna ocasión había oído mentar hechos semejantes, sin duda pensó que los narradores exageraban y que, de cualquier modo, ellos constituían algo remoto, casi fantástico, el triste privilegio de las cortes disolutas, pero que eran imposibles en Bomarzo, en un lugar sano y simple, poblado por gente que sólo vivía para trabajar y honrar a Dios. Su sensibilidad de aldeano burócrata no captaba la inusitada atmósfera sensual en la que Bomarzo estaba prisionero y que era como urdida a lo largo del tiempo con hilos etruscos, romanos, bárbaros, y más recientemente entretejida con las hebras áureas de los Orsini, una malla de filamentos oscuros que de repente chisporroteaba y que se balanceaba entre el castillo y las tumbas, entre el Tíber y las rocas, y sofocaba el lugar con su trama eterna. Probablemente lo primero que decidió fue acudir al palacio a pedir justicia a Diana Orsini y al cardenal, pero pronto abandonó la idea, porque mis abuelos eran demasiado ancianos para que se les planteara el problema y dictaron el castigo. Conocía la debilidad con que mi abuela encaraba cuanto se refería a mí, y Franciotto no servía ya de nada. Además, para él, el señor seguía siendo Gian Conrado, y el condottiero estaba a la sazón guerreando frente a las fortificaciones de Florencia, entre las huestes mandadas por Clemente VII a recuperar la ciudad para la familia del pontífice. Tal vez habrá vacilado, sin resolverse, abrumado por el dolor y la perplejidad, hasta que acordó partir con sus hijos hacia Florencia, y abrió su corazón. Optó por acompañarlos, calculando quizás que de todo ello sacaría alguna ventaja, pues cuanto contribuyera a ennegrecer mi figura ante mi padre, harto propenso a fallar contra el vástago que odiaba, redundaría en beneficio del menor de los Orsini y contribuiría, vaya uno a saber cómo, a robustecer las ocultas pretensiones al ducado que nutría seguramente desde que había renunciado al capelo. De noche, pues, como unos salteadores, salieron de Bomarzo. Los mellizos irían llorando en silencio, ataron a los cascos de las cabalgaduras unos paños para que no se les oyese, y proyectar la manera de prolongarla esa tarde en mayor escala, Vales se había ido con ellos. Dedujimos de inmediato lo sucedido y que galopaban en pos del condottiero. Eso, como se supondrá, me sumió en las más terribles zozobras. Giancorrado poseía ahora una razón más para regresar a su castillo, armado de rayo justo y fulminar a su despreciado sucesor. Un instante pasó por nuestras mentes la idea de la fuga, pero la rechazábamos en la certidumbre de que la cólera paterna nos alcanzaría donde nos escondiésemos. Pensamos también en el pro y el contra de comunicarle la situación a mi abuela, presentándola con los tonos más propicios para ganar su alianza, y nos inclinamos al fin por callar, pues la materia del asunto era demasiado ardua para que se les pusiéramos a una mujer de 90 años, o a ninguna mujer. Después de todo, no resulta fácil decirle uno a su abuela que ha intervenido en los manejos que nosotros habíamos sea la interlocutora. Esperaríamos. Enfrentaríamos a la borrasca, negaríamos las acusaciones, sostendríamos que eran inventos de Maherbale con la complicidad de unos niños para desplazar a su hermano, y en cuanto a esos niños, era arduo predecir cómo reaccionarían. En el primer momento, sorprendidos, nos habían traicionado, pero ahora, más serenos, ¿acaso nuestro influjo operase y recuperásemos el dominio que los había hecho nuestros? Había que esperar. ¿Qué podía acontecer? ¿Qué era lo peor que podía acontecer? Gianconrado no se atrevería a matarme. No era ningún santo. Su biografía estaba sembrada de episodios peores que el que me enrostraría. O tal vez me mataría. Tal vez me encerraría con el esqueleto y me dejaría morir allí, de hambre y de angustia. Huir, implorar el socorro de Hipólito de Medici. El brazo de mi padre se prolongaría, armado de hierro, sobre el palacio del cardenal. Los Medici no podían rehusarle, y estúpido, mi joroba me delataría siempre. Esperamos hasta la noche, tarde ya, cuando nos aprestábamos a dormir, a no dormir, a desesperarnos. Dormíamos juntos en el mismo lecho, de acuerdo con la promiscua costumbre de la época. Me arriesgué a dar el gran paso. No me quedaba que perder.
Ningún arbitrio humano sería capaz de ayudarme. Restaban los otros arbitrios, los que no dependen de los humanos. En la oscuridad, medio cubierta la cara por las sábanas, con voz insegura le revelé a Silvio lo que Palingenio me había referido en la carretera de Roma, el encuentro con invocar a su auxilio. Sonó entonces a la ventana, pero nada se veía entre las densas sombras. La ventana de mi abuela se iluminó cuadro encendido con una toca blanca, agitó los brazos como un títere. ¡Un pavo real! Exclamó. Busquen. Mala suerte para los de Bomarzo. Flamearon algunos hachones que se pusieron a brincar locamente en el terciopelo enlutado de la campiña que apenas acusaba las formas del paisaje. Bajo su funda tétrica brillaban las luciérnagas como diamantes esparcidos y era como si la noche arrastrara su manto por el suelo. No se lo ve, decían los servidores, no hay nada. Debió ser una ilusión, comentó una voz de mujer. No hay ningún Pablo real. La noche que gime como Dido, Kid Moror, ¿para qué seguir viviendo? Pero nosotros lo habíamos oído. El centro de la habitación y Silvio prendió las velas de un candelabro. Nos cubrimos porque estábamos desnudos. Mala suerte para los de Bomarzo, murmuré, repitiendo las palabras. Susurró Silvio. Hoy es miércoles, día de Mercurio, en que Eva engendró a Caín, día adverso. Tengo lo necesario, una rama de avellano salvaje que corté con un cuchillo nuevo hace 2 días, en momentos en que el sol aparecía en el horizonte. Habrá que traer por la cual, de repente, abandonaba el lecho al alba. Me eché el ropón florentino sobre la carne y descendí a la iglesia. De camino descolgué del clavo del cual pendía junto a la puerta de la habitación de mi padre la gruesa llave del templo. Salí después del castillo, atravesé la plazuela y entré en la iglesia, iluminándome con una farola. A ambos lados del altar mayor ardían en la penumbra unas lámparas. El cuadro de la Virgen que distribuía rosarios a los señores de nuestra estirpe y que yo aborrecía tanto porque mi padre había hecho pintar a Girolamo y a Maherbale a sus pies, excluyéndome. De la otra se desdibujaba el óleo de San Sebastián, su lívida desnudez flechada, destacándose sobre el fondo azul. En ese altar había siempre cirios. Pasé sin mirarlas delante de las reliquias de San Anselmo, que se veneraban en un túmulo de piedra, y tomé 2 velas. La sombra de mi joroba caía sobre las losas de la nave como un fardo negro. Me explico que emplearía las fórmulas del Sanctum Regum y que no garantizaba, me explicó que emplearía las fórmulas del Sanctum Regum y que no garantizaba su eficacia. Sería más propicio, añadió, bajar a la zona de los sepulcros, pero tenemos que apurarnos, lo haremos en la terraza. El muchacho me pareció inopinadamente muy viejo. Hundiéronse más todavía las líneas profundas que le marcaban el rostro a los costados de la boca. Sacó un frasco de una alacena y lo estudió a la luz. Contenía un líquido azul. Yo oficiaba de criado ahora. Salimos de nuevo a la terraza. La espesura de sombras comenzaba a aclararse, perfilando suavemente los contornos. Chistaban las lechuzas en los parapetos. Silvio se desnudó completamente y su cuerpo huesudo, escuálido, sin gracia, brilló como un largo marfil. Con el aceite dibujó en el suelo un triángulo y puso a ambos lados los 2 trozos de cera corazas de fuego sobre los pábilos. Debajo de la figura escribió el monograma sacro IHS, flanqueado por varias cruces. Luego entró en el triángulo, levantando la rama de avellano salvaje. El ritmo de su voz onduló con cadencia los llamados de las lechuzas, el aleteo de los murciélagos y de vez de los valles, saludando la agonía de la noche negra y hermosa. Me recordó a Aúl, era como si Aúl estuviera con nosotros.